Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante para Ecuador, la posibilidad de que suba el IVA. Para empezar, escuchemos lo que dice el ministro de Economía y Finanzas. Entonces esto, el impacto principal es lo que ya les mencionaba antes y quiero poner énfasis en la rotura de la cadena de pagos, reducción de la liquidez nacional, afectaciones del sistema financiero y finalmente hay que decir con todas sus letras, poner en riesgo la dolarización, porque la dolarización es un sistema cerrado que depende de la entrada y de la salida de dólares, ¿no es cierto? Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, advierte que, si no se sube el IVA al 15%, estaría en riesgo la dolarización y podría faltar dinero para pagar los sueldos de los empleados públicos. Intentan convencer a todo el Ecuador de que aumentar impuestos es bueno para la economía, lo cual es ridículo. En realidad, subir impuestos tiende a contraer la economía. El IVA, es decir, el impuesto al valor agregado es un impuesto sobre el consumo. Las personas de bajos ingresos lo poco que obtienen lo gastan en necesidades básicas, por lo cual no tienen capacidad de ahorro. Si los costos de producción suben debido al aumentar el IVA, es natural que los precios finales también aumenten, perjudicando especialmente a quienes ya tienen menos recursos. Después de anunciar el estado de guerra, el gobierno utiliza un discurso persuasivo para convencer de que la guerra es beneficiosa y resolverá los problemas. Sin embargo, es todo lo contrario. Lo que provoca la guerra es más hambre, desplazamiento forzado y aumento de precios. Lo que dice el presidente es que necesitan subir el IVA para financiar la lucha contra el crimen organizado. Lo cual es una mentira. El presupuesto de las Fuerzas Armadas ya está asegurado desde el año pasado, lo que significa que los militares y los policías ya tienen garantizados sus salarios, horas extras y todos los beneficios legales. Ahora, cambian su discurso diciendo que subirán el IVA porque no hay suficiente dinero para pagar salarios y porque la dolarización está en riesgo, lo cual parece ser una especie de chantaje. También es fundamental señalar que, a menudo, se percibe como emprendedores a los ricos que evaden impuestos, argumentando que están fomentando el trabajo y el desarrollo nacional. Sin embargo, contrasta con la realidad de que, cuando una persona de bajos recursos se retrasa en el pago de la cuota de su carro o casa, el banco puede embargarlo sin tener en cuenta las dificultades económicas que puedan enfrentar, incluso durante una pandemia. Resulta sorprendente que durante la pandemia los bancos hayan registrado las mayores ganancias. Mientras la mayoría estaba enfrentando confinamientos y dificultades por el COVID-19, las utilidades de los bancos aumentaron de manera excepcional. Es precisamente por esta razón que, en torno al aumento del IVA, están tratando de engañar a todos, ya que esto afecta directamente a quienes tienen ingresos más bajos. En el capitalismo hay una cadena de producción en la que, cuando aumentan los costos de los insumos, el precio final del producto también sube. Esto es simplemente lógica y perjudica especialmente a quienes tienen menos recursos económicos. Existen maneras de financiar el conflicto, por ejemplo, que el presidente Noboa pague los 90 millones de dólares que deben al SRI, con eso se puede financiar el desayuno escolar, trabajo para los más jóvenes, abrir universidades y pagar sueldos de profesores, enfermeros, comprar medicinas entre otras cosas. Cuando se empieza a construir escuelas y hospitales en lugar de cárceles se habla de otro tipo de política pública frente a la política de la muerte y de la guerra que propone Daniel Noboa. Una forma adicional en la que el Estado puede obtener ingresos es a través de la recaudación de impuestos pendientes por parte de grandes empresarios. Esta fuente representa aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto. Al hacerlo, se evitaría la necesidad de aumentar el impuesto al valor agregado. De esa manera se crearía un nuevo país, ya que, sí existe recursos para saldar los sueldos de los empleados, pero la propuesta del presidente Noboa es aumentar los despidos constantemente. En una entrevista, el presidente afirmó que planea recortar $1.000 millones del presupuesto del Estado. Esto se traduce en la pérdida de empleos y en hacer el Estado más pequeño, lo que lleva a más personas pasando dificultades económicas. Es evidente que una sociedad con carencias no está en condiciones ideales para vivir en paz y colaborar en comunidad. La mejor manera de disminuir y poner fin a la violencia es mediante la transformación del hombre salvaje al hombre culto, y ese paso solamente se da cuando aprendemos a vivir en comunidad. Sin embargo,
Esto solo sucede cuando abordamos las causas detrás de toda la violencia que afecta a Ecuador. Un caso que ilustra esto es la situación actual en Guayaquil. Actualmente, la ciudad experimenta una alta tasa de criminalidad, con 115 muertes por cada 100.000 habitantes, convirtiéndola en la ciudad más violenta de América Latina. Esto se atribuye a una política que prioriza medidas estrictas en lugar de invertir en programas sociales y carece de un plan efectivo para abordar la delincuencia y fomentar la convivencia ciudadana. En resumen, es importante que el presidente Noboa comprenda que el país tiene diversas realidades fuera de su visión unilateral, y se espera que gobierne más allá de favorecer a ciertos grupos sociales. En este momento, hay muchas personas desempleadas y sin acceso a atención médica. Gobernar no se trata de desplegar fuerzas militares en las calles, sino que implica desarrollar políticas públicas que abarquen en áreas como salud, educación y vialidad, y considerar las necesidades de toda la sociedad. Gracias por ver el video, no olvides dejar tu me gusta, comentar y compartir con un amigo. Esto fue, Económicamente.